その車輪ガン、お前はどこまで見えている？ Yeah. Hold up, hold up. Get right with you. Get right with you. Bad bitches, fuck up, they dismiss it. Bang. Bang, really, really, no pictures. Capítulo 60. Si es que si no le Había matamos una vez al una niña llena de no alegría. nos dejan hacerlo. Con una sonrisa tan radiante como su cabello, ella corría incansablemente por las llanuras de una pradera llena de pasto verde. Libre como el viento que golpeaba sus mejillas, la niña siguió moviendo sus pies sin detenerse. Su objetivo era llegar a un gran árbol en la cima de una colina a unos 100 pies de distancia. Oye, espérame un poco, Aid-chan. Aid, ¿ya estás cansado, Lu? Justo detrás de la pequeña había un niño que se esforzaba por correr. Su pecho exaltado y su respiración irregular indicaban que estuvo persiguiendo a su amiga revoltosa, sin poder ponerse al día con ella. Sin embargo, el niño jamás se detuvo, y siguió persiguiendo la espalda de la chica un metro delante de él. Lu, ve bromas. Papá y el maestro me hacen cargar con sus espadas como entrenamiento. Son realmente pesadas. Aid, sin excusas, veamos quién llega primero al árbol. Aunque eso explicó el ruido metálico detrás de ella, la niña no se volteó para ver a su amigo y decidió acelerar el paso al mismo tiempo, desafiándolo a una carrera. Lu, uf eso. Es injusto. Uf. Ay, tranquilo, te daré un beso en la mejilla como recompensa. Lu, deberías dejar de prestar atención a lo que madre te envía y mamá te dice. Como era de esperar, Aid fue la primera en llegar al árbol, alegre por su victoria, se dirigió al pequeño con cariño, pero este solo se sonrojó en respuesta antes de caer al suelo completamente exhausto. Una pequeña risita inocente escapó de los labios de Aid. Aid, siempre es divertido jugar contigo, Lucifer. O un eco de su conciencia resonó cuando su versión pequeña se giró hacia el niño mientras lo llamaba por su nombre completo y no su apodo. La imagen de las praderas comenzó a distorsionarse, el cielo se agrietó, rompiéndose en miles de fragmentos a medida que los segundos pasaban. La última imagen que quedó fue la del chico, sin embargo, su rostro estaba cubierto por su cabello desde su posición tumbada en el suelo pastoso. Lo curioso era que el color de su pelo era único en su clase, pulcro y puro, bello. Un hermoso cabello blanco fue lo último que Aid vio antes de despertar. Solo fue otro sueño. Uf, Aid. A menudo, mis sueños no tenían sentido, pero este se sentía diferente, más como un recuerdo. No importa, esa yo ya no existe. Miré hacia Desperate, que siempre descansaba a un lado de mi cama, recordando cómo la pequeña Aid de mis sueños parecía divertirse mucho con el chico de cabello blanco. No, imposible centrándome, tomé a Desperate y la guardé a un lado de mi cintura luego de atar su cinturón. Esto era lo primero que hacía todos los días, me ayudaba a calmar mis inquietudes, era mi rutina al levantarme. Oh, casi lo olvidó, me di media vuelta para tomar en mis manos un colgante dejado en una mesita de noche al lado de mi cama. Era el colgante que él me había regalado y lo usé todos los días desde entonces. Estuve lista para dejar mi habitación luego de ponerme el collar. El pequeño reloj que estaba encima del tocador recostado en la pared marcaba las 5 de la mañana. Aún no ha salido el sol. Tiona y Tione deben estar dormidas, pensé. Usualmente me levanto a esta hora, es mi tiempo para estar sola. Ah. Ay. Un sonido provino de afuera, la ventana de mi habitación daba al patio de entrenamiento de la mansión, así que no era tan raro escuchar voces. Ese es, yo reconocí de inmediato al dueño de esa voz. Me moví y salí de mi habitación sin prisa. Los pasillos de la mansión eran grandes y silenciosos a esta hora, lo único que se escuchaba eran mis pasos contra el suelo, era extraño, pero mi corazón estaba un poco agitado mientras me dirigía al patio. ¿Es su culpa? Ah, no, eso no, me retracté a mí misma, él no tenía la culpa, era un sentimiento extraño, estaba preocupada. No he podido hablar bien con él últimamente, le di rienda suelta a mis pensamientos mientras bajaba las escaleras en espiral que daban al primer piso. Mis mejillas se inflaron en un pequeño puchero, es injusto, no sabía si esto era inmaduro o no, pero al menos no le presté tanta atención, mis sentimientos no me importaban tanto. Pasé el último escalón, empecé a caminar más rápido debido a los largos pasillos que seguían de aquí al patio, aún así, solo me tomaría medio minuto llegar. Yo solo quiero ayudarlo, pensé, recordando las veces que él me había ayudado a mí, entonces una sonrisa se formó en mi rostro.
No sabía por qué, pero esto comenzó a pasar después de nuestra cita antes de que él y Bete fueran al barrio Uy, del no mames, placer a cabrón, investigar a la es que familia Ishtar. A menudo sonreía cuando pensaba en él. Una vez afuera de los interiores de la mansión, caminé hacia la entrada del patio de entrenamiento. No puedo entender por qué. Roa. Crack. El sonido de un grito y el estruendo de algo rompiéndose cortó mis pensamientos. Me apresuré a pasar por debajo de un arco que hacía de entrada y finalmente vi el rostro de la persona que rondaba en mi mente. Aiz. Bell, buenos días, ¿pasó algo malo? Trate de no sonar muy apagada, fallé. Le di un mejor vistazo a mi entorno mientras esperaba la respuesta de Bell. Me encontré con un poco de desorden. El suelo del campo de arena, que era casi tan grande como el vestíbulo del gremio, estaba agrietado y los muñecos de madera estaban rotos y con trozos esparcidos por todo el lugar. Incluso los árboles en los bordes del campo habían sido astillados por lo que parecía ser daño colateral. Estaba claro que él llevaba bastante tiempo aquí, pero había oído de Loki que él, Lefilla y el resto de su grupo estaban en una misión ayer, pero estoy segura de que él no llegó hasta hoy porque me quedé esperando toda la noche anterior. ¿Será posible que ni siquiera haya dormido todavía desde que regresó? El hecho de que tenía todo su equipo puesto y que este estuviera lleno de polvo me llevó a pensar eso. Bell, no, estoy bien. La respuesta repentina cortó mis pensamientos, su voz tenía un tono frío, casi cortante, no lo había escuchado así desde esa vez que estuvimos en el cementerio enfrente de las tumbas de nuestros ex compañeros. Su mirada también era la misma que la de ese entonces, estaba llena de una ira fría que era parecida a la mía, algo que no quería ver en él. Bell, ¿estaba haciendo mucho ruido? Lo siento, creo que se me pasó un poco la mano. Eso dijo, pero pude ver cómo el agarre sobre su espada, Yamato, solo se hacía más fuerte, como si estuviera ansioso por algo. Aiz. No, no te preocupes, sabes que yo siempre despierto a esta hora. Bell. Sí, Aiz. La conversación se cortó. Casi siempre era Bell quien mantenía vivo el tema del que estuviéramos hablando, por lo que era bastante raro verlo tan distante. Antes de darme cuenta, me había dado la espalda para agacharse y ver uno de los muñecos de madera en el suelo. No creo que me responda si le pregunto por qué se ve molesto. Luego de unos segundos, dije lo primero que se me vino a la mente para romper el silencio. Aiz, ¿puedo entrenar contigo? Bell. Sus hombros dieron un pequeño salto, pero no me respondió enseguida. No podía ver su rostro, pero supuse que tenía una expresión pensativa. Apoyándose con la empuñadura de su espada, Bell se levantó, suspiró un segundo y luego dijo: no, ya he terminado. Guardando su espada como acto seguido. Bell, a decir verdad, me gustaría hablar contigo. ¿Tienes tiempo? No me gustaría interrumpir tu entrenamiento matutino. Mi mirada se perdió un segundo, no esperaba que él quisiera hablar después de todo, pero le asentí y lo seguí hasta uno de los muchos banquillos que adornaban la mansión. El sol había comenzado a salir por el horizonte, el patio de repente se hizo más claro. Una vez que tomamos asiento pude ver más de cerca su rostro, tal vez porque me senté muy cerca de él, y me di cuenta de que había pasado un tiempo desde que estábamos solos de esta forma. Nuestros ojos se encontraron. ¿Qué era lo que había pasado? Porque su mirada estaba de esa forma. Sus ojos, que brillaban como dos hermosos rubíes puestos bajo la luz del sol, siempre habían sido calmados, amables y cálidos, como si de un hechizo se tratase. Pero ahora, dicha mirada parecía ocultar dolor e incertidumbre tras ella. Bell se había convertido en mi amigo rápidamente cuando ingresó a la familia. Pero por alguna razón ya no se sentía de esa forma, era algo más, no como la amistad especial que tenía con Tiona, sino diferente, pero no sabía qué era. Lo único que sabía era que me había vuelto tan cercana a Bell como para ser él la única persona cuyas emociones yo podía distinguir, incluso más que las mías. Ay. ¿Qué pasa? Lentamente, dejé que las palabras salieran de mi boca, atrapándolo a él con mi propia mirada, sabía que él podía entender lo que en verdad trataba de decirle. ¿Te sucedió algo? ¿Por qué te ves tan confundido? La forma de su mirada cambió, dejando ver su preocupación e inseguridad. Estando lo suficientemente cerca como para que nuestras piernas se tocaran, escuché el corazón de Bell latir un poco más rápido gracias a mi estado aumentado. Bell, Aiz, entonces lo dejo salir. Bell, si un monstruo pudiera sentir y tener un propósito como tú o yo, ¿qué harías? Si ellos lloraran y te pidieran ayuda, ¿podrías guardar tu espada y ayudarlos? De repente, el tiempo se detuvo.
¿Por qué? Porque yo soy la- Mi corazón dio un la- vuelco, no estaba lista para escuchar la esa bacán. pregunta. La que no me ha ¿Qué tocado- estaba tratando de decir? nunca me he ¿Era salido alguna con la clase de N4. broma? ¿Que quería que le respondiera? Ajá. ¿Porque me preguntaste algo Seguro que así? no tengo ni una. El segundo que estuve bajo su mirada pareció eterno, mi mente se quedó atrapada en ese momento, incapaz de reaccionar. ¿Serías capaz de ¿Cuál es la ayudar que a un traías? Dices monstruo? que también estaba Finalmente, pude procesar su La pregunta y de SFS forma casi inmediata, una respuesta buena. salió Ah, desde no, mi no, corazón sí, sí, congelado. dices con esa, ¿verdad? Por supuesto que no, Sí, los sí, monstruos tengo de deben morir, fue lo que la acostumbrado. llama oscura dentro de mí dijo y lo que ella quería. Mi mano se fue a desperate, alimentando mi determinación, ¿Otro qué? respondí sin O ya vacilar. mañana. Aiz, si Ya, los mañana monstruos está, yo lastiman sí. a alguien, no, no es eso. Yo tengo que hacer- Negué moviendo mi cabeza a los lados Ah, por un ¿ustedes momento ya antes de trabajan mañana, no? continuar. Sí. Aiz, si alguien bueno. llora por culpa de un monstruo, mataré a ese Chao. monstruo. Por un momento, lo dejé salir, el lado horrendo que le ocultaba a todos, la voluntad que mi espada seguía. Tenía miedo de que Bello odiara este lado de mí, pero le respondí sinceramente y no le quité la vista de encima ni un segundo. Pero no hubo una sola reacción visible en su rostro. Simplemente se congeló, mirándome sin siquiera parpadear como si estuviera visualizando algo en su mente. Entonces, Bell, ya veo. Gracias, era algo que necesitaba escuchar. Por primera vez, Bell rompió contacto visual conmigo y se puso de pie de repente, dejando solo esas palabras con un tono vacío. Bell, se supone que hoy me toca ayudar en la cocina, Aiz, perdona por pedirte tantas cosas, pero ¿podrías avisar que voy a faltar hoy? Aiz. Bell. Él ignoró mi llamada. Su espalda comenzó a alejarse conforme caminaba hacia adelante, parecía ir hacia la ruta de salida, pero jamás lo había visto así. ¿Fue por lo que dije? Pero, ¿qué tenía de malo? Pensé, no dije nada raro, mi respuesta fue de sentido común, ¿verdad? En todo caso, era él quien estaba bastante extraño. Sin poder soportar la idea de que me diera la espalda de esa forma, corrí hacia él para detenerlo como él lo había hecho una vez conmigo en la aldea Edas, la diferencia fue que yo lo abracé por la espalda sin pensarlo demasiado. Bell, ¿eh? ¿Qué se supone que haces? Aunque tenía la frente puesta en su espalda, pude sentir como Bell giró su cabeza para mirarme por encima del hombro. Aiz, no sé qué es lo que te pasa, pero no te dejaré lidiar con esto solo. Bell. No sabía por qué estaba tan emocionada ni por qué hablé tan alto, pero no quería dejarlo ir así. Aiz. En la aldea Edas dijiste que jamás volvería a sentirme sola porque estarías conmigo, pero tú, no debes estar solo también. Bell. Aiz, lo apreté un poco más fuerte en la zona entre su pecho y estómago donde mis brazos alcanzaban, no quería dejarlo ir. Aiz. También lo prometí, ¿recuerdas? Yo también estaré a tu lado si te sientes solo. Un leve rubor cálido subió hasta mis mejillas, pero pude decirlo, quería dejarle saber a Bell lo que en verdad sentía en este momento. A la persona que no me dejó sola, yo también quería acompañarla cuando se sintiera igual. Bell. Suspiro, está bien, te diré lo que me pasa, incluso si sé que te vas a molestar mucho. Aiz. No lo haré. A pesar de su largo suspiro y su tono pesimista, confié en Bell y lo solté. No pude pensar en algo lo suficientemente grave como para hacerme enojar, pero los leves signos de preocupación que Bell no podía suprimir hizo que el ambiente se pusiera más tenso que antes. Indeciso, Bell reunió el valor para decir lo que pensaba. Bell. Aiz, la misión en la que estuve se trata. Pero en ese mismo instante... Bell-san. Hay un grave problema. Aiz/Bell. Bell y yo volteamos hacia la voz que provenía desde el pasillo que daba al interior de la mansión. Una chica de cabello azul estaba ahí, sin aliento y vistiendo una pijama blanca. Yo la reconocí. Era una de las dos ex miembros de la familia Apolo que Bell reclutó tras el juego de guerra, Cassandra-san, creo. Noté por la expresión de su rostro que estaba bastante alarmada. ¿Qué le sucedió? Bell. Cassandra. ¿Acaso tuviste algún otro sueño en el que la cocina explotaba? No te preocupes, yo. Cassandra. Bell-san, se trata de Wiene. El grito desesperado de la chica lo interrumpió. ¿Wiene? Parecía un nombre, ¿quién era? Busqué a Bell con la mirada para obtener respuestas, pero solo me llevé una sorpresa. Bell, que hace un segundo estaba a mi lado, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Él se había ido tan pronto como reaccionó. Cassandra. Bell-san, el musgo luminiscente que se adhería al techo brillaba como estrellas que salpicaban el cielo nocturno. El aire húmedo olía a bosque virgen después de una fuerte lluvia. Pastos y flores silvestres crecían a lo largo del piso.
En una esquina, gotas de humedad goteaban desde las raíces de un enorme árbol a uno de los charcos aquí y allá, creando suaves plops y pequeñas ondas. La corteza de árbol que cubría las paredes del pasillo marcaba el laberinto de árboles colosales del calabozo. Una chica dragón estaba parada sola. Su cabello azul plateado brillaba bajo la luz. Sus ojos color ámbar, surcados de lágrimas, miraban hacia arriba, hacia el techo oculto por la madera y el musgo iluminándolo. La chica conocía las estrellas reales. Ella había contemplado el cielo nocturno del mundo de la superficie con un chico, parados dentro de un pequeño jardín. Era hermoso. Tanto que había sentido que su pecho se apretaba. Ella se había aferrado al chico, disfrutando su leve sonrisa, y siempre lo observaba. Todos los árboles y la vida vegetal iluminados por las manchas de luz azul no podían compararse con las constelaciones en su memoria. Este reino de ensueño había robado los corazones y las mentes de innumerables aventureros. Sin embargo, parecía aburrido y sin brillo para la chica que había visto la luz de las estrellas con sus propios ojos. Después de todo, ella nunca había dejado de anhelar las estrellas reales. La vista en la superficie. Las personas que la habían tomado como una de ellas, como familia. La sonrisa de cierto chico, que siempre se estaba calmado y curioso por su comportamiento antes de finalmente complacerla. La chica, Wiene, pensó en lo que estaba muy, muy arriba, más allá de los muchos pisos que separaban el laberinto de árboles colosales de la superficie, y juntó las manos en su pecho. Wiene. Bell, sus labios temblaban mientras formaban su nombre. En sus manos, Wiene sostenía con cuidado el fragmento de la espada que Bell le regaló. Cada vez que lo miraba, le recordaba a Bell, por eso no podía dejarlo ir, incluso cuando el rubí en la parte baja del mango comenzó a brillar sin motivo alguno hace unas horas, Wiene se rehusó a soltarlo. Lid le había dicho que tenía que cuidar ese regalo como si su vida dependiera de ello, pues fue un gesto sincero de la persona que la había cuidado tanto. Atesorando dicho regalo, Wiene no se despegó de él ni por un segundo durante el viaje. Wiene, nos vamos. Wiene escuchó la voz de la chica arpía detrás de ella, pero no asintió de inmediato. Ella asintió levemente después de que pasaron unos momentos. Apartando su mirada del techo, Wiene se giró, con su cabello azul plateado ondeando. Dio un paso adelante para unirse a sus camaradas, y juntos salieron de la habitación donde habían estado esperando. El 24 piso del calabozo. El grupo de Wiene avanzó por los pasillos. La joven Boibre, aún incapaz de luchar, caminaba en el centro de un pequeño escuadrón de xenos. El grupo consistía en una aracné, una arpía, un formoire, un hipogrifo, una sombra de guerra y la propia Boibre, Wiene. Un equipo de 6 monstruos. Los otros xenos se habían dividido en grupos que iban de 5 a 7 miembros para el viaje a su destino, como lo harían los aventureros en una expedición. Los xenos líderes como el hombre lagarto, Lid y la Siren, Rei, formaban parte de los primeros 2 grupos en partir. Era su trabajo asegurar una ruta para que los xenos comparativamente más débiles los siguieran asegurándose de que no hubiese aventureros en su camino. También eliminaban a otros monstruos y trataban con los irregulares a lo largo del camino. Su papel era el más peligroso, ya que a menudo los llevaba al combate y los obligaba a adaptarse a circunstancias cambiantes. Wiene fue asignada a una posición segura en la parte posterior. Sus protectores incluían a un formoire de los pisos profundos junto con experimentados veteranos de las filas de los xenos. Wiene llevaba una larga túnica negra con una capucha que ocultaba el brillante granate incrustado en su frente. Incapaz de distanciarse de los pensamientos sobre Bell y los demás, caminaba con la cabeza baja y constantemente al borde de las lágrimas mientras sostenía el arma incompleta. Wiene, has llorado más que suficiente. Wiene. Lo siento, Ranger, la aracné al frente del grupo la regañó duramente, causando que Wiene se encogiera y se estremeciera un poco. Su nombre era Ranger. Poseía el torso bien proporcionado de una mujer humana, pero caminaba con las piernas de una araña unas xenos aracné. Su grupo había sido puesto a su cuidado. La parte superior del cuerpo de Ranger estaba bien protegida por una armadura de aventurero, y el visor de su casco escondía la mayor parte de su rostro. Raine. Esto no es una aldea oculta. Nuestros hermanos salvajes podrían atacar en cualquier momento. Una mente distraída por los humanos te matará. La brusca reprimenda de Ranger estaba cargada de irritación, y su cabello blanco y ondulado se movió mientras miraba a Wiene desde detrás de su visera. Sus humanoides ojos rojos, las aracné, típicamente tenían 8 ojos, eran orgullosos y voluntariosos. Wiene, ¿todavía estás triste?
Wiene. Sí. Los habitantes de la superficie, Bell y sus amigos. Los verás de nuevo, lo sé. La arpía llamada Fia, vestida con una túnica similar a la de la buibre, notó que Wiene estaba luchando para lidiar con la reprimenda de Range y se acercó para caminar a su lado para tranquilizarla. Fia parecía más o menos de la misma edad que su nueva compañera, con un cabello rojo oscuro que fluía más allá de sus hombros y una sonrisa en el rostro. La chica buibre usó su brazo para limpiarse las lágrimas secas y las frescas que se acumulaban en sus ojos, y luego se las arregló para dar la más mínima señal de asentimiento, cuando un dedo gigante cubierto de piel se inclinó y limpió suavemente las últimas lágrimas de su mejilla. Wiene. Gracias, Zo. La sonrisa de Wiene creció mientras levantaba la vista hacia el corpulento formoide llamado Zo. A pesar de su enorme e intimidante cuerpo, Zo tenía un corazón amable. Incapaz de usar el lenguaje como Wiene y los demás, se comunicaba a través de varios aullidos y gruñidos. Sin embargo, su expresivo lenguaje corporal y tono eran más que suficientes para transmitir su cálida personalidad. En la batalla, ese cuerpo se convertía en un escudo gracias al gigantesco peto sobre su pecho, transformándolo en una pared viviente. Zo entonces utilizaría su gran maza ya sea para aplastar a los enemigos o lanzarlos al aire para proteger a sus camaradas. Aunque era difícil interpretar sus pensamientos con solo mirar sus ojos redondos y negros, él siempre velaba por el grupo. Como lo hacían los otros. La arpía Fia estaba mucho más interesada en la superficie y sus habitantes que cualquier otra persona. Rebosante de curiosidad, siempre tenía una pregunta que hacer. Cliff, el hipogrifo, prefería estar en el aire, y el sonido de sus aleteantes alas siempre estaba cerca. El despreocupado y alegre monstruo también disfrutaba molestando a los que lo rodeaban. La sombra de guerra Horde, aunque no podía producir ningún sonido, siempre era el primero en combatir y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para apoyar al grupo. Range podría ser aterradora, pero solo debido a la preocupación por la seguridad de aquellos como ella. Todos eran amables. Recibieron a Wiene con los brazos abiertos desde el momento en que se conocieron. Había pasado muy poco tiempo y, sin embargo, fue tratada como una amiga y aliada de toda la vida. Wiene pertenecía aquí. Era el único lugar en el que podría estar entre aquellos que eran como ella, aquellos que la aceptaban. Pero aún así, a pesar de que Wiene entendía todo eso, no podía borrar esa punzada de soledad de su corazón sin importar cuánto lo intentara. Todo por las personas que la habían encontrado cuando lloraba sola, que la abrazaron y sonrieron con ella. La chica buibre todavía anhelaba su calidez. Tan solo había pasado un día de no haberlos visto, pero a ella le seguía doliendo como nunca. No importaba que fueran personas, a diferencia de ella. Raine. Wiene, olvídalos. Lo único que te traerán será dolor. La aracné Range parecía discrepar con la conversación de Wiene y emitió una advertencia irritada y desdeñosa. A diferencia de Lire y Rei, Range era parte del grupo de Xenos que detestaba a las personas que vivían en la superficie. La gárgola de más antigüedad, Gross, era el líder de esta facción. Mientras que aquellos que compartían sus creencias eran minoría, aún constituían alrededor de un tercio de los Xenos, unidos por su mutua hostilidad hacia las razas de la superficie. Wiene no tenía idea de lo que les había sucedido en el pasado. Pero la entristeció. Wiene. En medio de la caminata, Wiene de repente detuvo sus pies. Range y los otros Xenos se giraron hacia la chica buibre, confundidos de por qué había dejado de caminar repentinamente. Fia. Wiene. Raine. «Hey, ¿qué pasa?» Wiene. Una voz, la aracné observaba con preocupación cómo las orejas de Wiene se movían de un lado a otro. Los dragones eran conocidos como los más fuertes de todos los monstruos por una razón, ya que su fuerza y habilidades potenciales eran mucho mayores que las de otras especies. Los buibre, un tipo de dragón, tenían sentidos particularmente agudos, como el oído. El débil sonido provenía de algún lugar lejano en este piso, un grito inaudible para los otros Xenos, aunque las orejas de la chica dragón podían escucharlo. Wiene. Ella está llorando, sálvenme. Wiene lo supo de inmediato. El grito no pertenecía a un aventurero o monstruo sino a un Xenos como ellos. Un monstruo capaz de pensamientos y sentimientos, uno de su propia especie. Fia. Sálvenme, uno de nuestros camaradas está pidiendo ayuda. Wiene. Ese sí, está herida, realmente herida, tenemos que salvarla. Fia, con los ojos muy abiertos, le preguntó qué había escuchado y Wiene asintió.
Tomó todo el coraje que la chica Boibre tenía en su pequeño cuerpo para responder mientras se abrazaba fuertemente a sí misma. Los recuerdos inundaron su mente, recordándole cómo ese chico había respondido a su llanto, mientras miraba a sus compañeros una y otra vez. Cia. ¿Qué debemos hacer, Raine? Raine. La arpía, el hipogrifo, la sombra de guerra y el formoire miraban a la Arangue. A juzgar por las palabras de Uiene, los gritos no pertenecían a un miembro de su grupo. Lo más probable era que se tratara de un Xenos que nunca habían visto antes. Raine hizo una pausa por un momento con todos los ojos de sus compañeros enfocados en ella. Echando un último vistazo a las lágrimas que se formaban en los ojos de Uiene, rompió el silencio. El grupo avanzó en una dirección diferente al de Lid y el resto de los Xenos para salvar a los suyos. A pesar de que Gross le había dicho a Raine que esperara, ellos hicieron caso omiso y procedieron rápidamente ante la emergencia. Uiene. ¡Ay! Raine. Orde, la habitación más adelante. Uiene había guiado al grupo hasta aquí, pero sus instrucciones ya no eran necesarias. Raine gritó órdenes a todo pulmón. Estaba mirando una brecha alta en la pared del calabozo cubierta de corteza. Llevaba a una habitación que se bifurcaba desde el camino principal. Orde, con su armadura completa, cargó a través de la abertura. Tan pronto como Raine, Uiene y el resto del grupo llegaron al interior un momento después una horrible escena los saludó. Uiene. ¡Guau! El suelo estaba salpicado de plumas y gotas rojas. El musgo luminiscente iluminaba el centro de la habitación. Un único árbol solitario estaba allí con sangre acumulada en sus raíces. Y encadenado a su grueso tronco había un cuerpo delgado. Su cuerpo estaba cubierto de heridas de pies a cabeza, y había perdido tanta sangre que sus prendas parecían brillar de rojo, evidencia de la tortura a la que había sido sometida. Sus brazos alados, abiertos de par en par, y la parte inferior de su cuerpo ensangrentada formaban la forma de una cruz mientras su cabeza colgaba lánguidamente. Era una solitaria siren, con ambas alas clavadas en su lugar con estacas de acero. Uiene. Uiene no tenía palabras para la horrible escena. Solo un grito de sorpresa escapó de sus labios. Raine avanzó a toda prisa mientras Zo y los demás Xenos se encargaban de un enjambre de avispas asesinas que había entrado a la habitación después de seguir el rastro de sangre al igual que ellos. Ella rompió las estacas y cadenas con sus garras. Zo atrapó su cuerpo en el aire después de aplastar el enjambre y los monstruos rodearon a la siren herida. Raine. ¿Qué pasó? Respóndeme. Las plumas de la siren eran naturalmente marrones. Incluso cubierta de sangre, tenía una forma bien proporcionada y un rostro hermoso. Lo más importante era que, en el momento en que vieron a otros monstruos atacarla, supieron que ella era una de sus hermanas. La chica era una raza diferente de Siren Kerrei, y debió haber perdido la capacidad de hablar. Con los ojos vidriosos, apenas movía los labios mientras trataba de decirles algo. Raine. Maldita sea. Era imposible que los monstruos hicieran algo como esto. Claramente había sido hecho por personas. Justamente cuando Raine tuvo un mal presentimiento, los labios de la siren moribunda formaron una aterradora oración. Ian. Su súplica llegó demasiado tarde. Una voz irrumpió en la habitación. Los monstruos pueden llorar de verdad, ¿eh? La delgada y tenue risa de un hombre llegó a ellos. Ustedes se preocupan por el otro mucho más que nosotros los aventureros. Descartando su camuflaje con patrones de corteza de árbol, unos 20 aventureros se rebelaron, formando un anillo a su alrededor. Lanzando a un lado las bolsas fragantes que enmascaraban su aroma, los aventureros rodearon el árbol, atrapando a Uiene y sus acompañantes. Los Xenos miraron hacia la única salida de la habitación y encontraron a un hombre con gafas de protección que golpeaba el eje de una lanza roja contra su hombro y bloqueaba su escape. Eso fue demasiado fácil. Todas las preguntas habían sido respondidas. Raine gruñó hacia las personas que les habían tendido una emboscada. Más exactamente, hacia el grupo de cazadores. Humanos, Beastman, enanos e incluso elfos, todos ellos tenían la misma sonrisa siniestra. Usando la voz inusualmente fuerte de una siren, ellos lograron atraerlos hasta aquí con la confianza de que la escucharían. O más bien, estaban seguros de que Uiene lo escucharía. Detrás de las gafas de protección de cuarzo ahumado, Dix parecía divertido por la chica aturdida. Dix. Nos establecimos aquí para asegurarnos de que no entrarán en los pisos profundos, pero, maldición, no pensé que funcionaría tan bien. La siniestra risa del hombre resonó en la esquina desierta del calabozo. Xenos.
sucedió en un instante. Mientras que la mayoría del grupo todavía intentaba comprender la situación, el siempre silencioso Orde rompió el silencio y corrió hacia Dix de frente. Atravesó el aire con una velocidad digna de un aventurero LV-2 de tercera clase. Su pesada armadura de color negro azabache se difuminó mientras la furiosa sombra de guerra canalizaba su furia en las puntas de sus garras y descendía sobre su objetivo como un espíritu vengativo. Sin embargo, el hombre que llevaba gafas de protección ni siquiera se molestó en levantar su lanza en defensa. Justo cuando el brazo extendido de Orde estaba a punto de golpearlo justo entre los ojos, Orde. Una gran espada apareció detrás de la sombra de Dix y cortó a Orde por la mitad. Wiene. ¿Eh? Otro sonido escapó de los labios de Wiene. Como si todo se ralentizara, vio cómo el cuerpo de la sombra de guerra se dividía en dos y se derrumbaba en el suelo. La enorme espada había cortado a través de la armadura de placas del torso de Orde, se desprendió de la parte inferior de su cuerpo y se detuvo. Dix. Glenn, idiota. ¿Qué tal si pudimos haber vendido el monstruo dentro? Glenn. Lo siento, Dix, Orde había sido asesinado por un hombre alto y musculoso. Un tatuaje negro cubría la mayor parte del rostro del cazador calvo. Era inequívocamente el de un criminal. A pesar de su imponente figura, Glenn había saltado rápidamente de detrás de su líder y había eliminado la amenaza con solo un destello de su gran espada. Pero incluso con su asombrosa fuerza y velocidad, una broma enojada de Dix fue suficiente para hacerlo encogerse de miedo. Wiene. Orde. Wiene susurró con incredulidad mientras se arrastraba indiferentemente hacia la agónica sombra de guerra. Mientras Orde yacía boca abajo, su armadura traqueteó mientras extendía un tembloroso brazo hacia la chica dragón, Stomp. Dix estampó su pie directamente a través del casco, aplastando la cabeza de Orde. Un charco de sangre creció debajo de su bota, el líquido oscuro se filtró en todas direcciones. Un momento de silencio pasó entre los Xenos. Pero al hombre no le importó. Dix dio unos pasos hacia adelante sin siquiera mirar al monstruo caído. Dix. Menos de lo que esperaba, supongo que no hay necesidad de usar eso. El hombre con gafas murmuró. ¡Qué decepción, decaído! Sin embargo, las comisuras de sus labios se abrieron cuando su mirada cayó sobre Wiene una vez más, congelada en su lugar. Dix. Muy bien que comience la cacería. Los cazadores aullaron su aprobación de la orden de su líder. Los cazadores aullaron su aprobación de la orden de su líder. Raine. Malditos sean. Mientras Ranya gritaba, los Xenos soltaron sus rugidos. En un abrir y cerrar de ojos, los sonrientes cazadores habían chocado contra Ranya y los demás en batalla. Wiene. Wiene no se podía mover. La mezcla de feroces rugidos, espadas chocando y un desenfrenado deseo de matar era demasiado para ella. Sus compañeros, quienes habían sido tan amables y afectuosos con ella, de repente se convirtieron en bestias salvajes que solo prestaban atención a sus instintos. Oscilaban espolones, barras y colmillos sobre sus enemigos sin dudarlo. Sangre salía a borbotones por el aire, seguida de gritos de dolor. La aracné atrapó a varios cazadores con su telaraña, los proyectiles de plumas de la arpía rebotaban en las armaduras y el hipogrifo se lanzaba a los cazadores una y otra vez desde lo alto. Cualquier persona humana o Beastman que se acercaba demasiado se veía atrapada en la embestida. Sin embargo, los cazadores no se las estaban dejando para nada fácil. Ellos no eran tan tontos como para atacar a los Xenos solos, ya que ellos eran mucho más fuertes que los monstruos promedio. Usando formaciones y tácticas defensivas, lentamente estaban acorralando a los monstruos. Wiene también era un problema, como la no combatiente del grupo, los 4 Xenos se olvidaron de su propia formación para protegerla. Sin embargo, los estaban dividiendo lentamente. Una amazona pasó furtivamente por sus aliados malheridos y logró ponerse en rango, golpeando a la chica arpía contra el suelo con una patada giratoria. Al mismo tiempo, una magia dio en el blanco y envió al hipogrifo al piso. Este habría muerto de no ser porque Fo intervino e hizo retroceder a los aventureros y mandó a volar sus lanzas. Raine estaba tan entretenida defendiendo a Wiene que no vio la espada de Glenn acercarse, por suerte solo le costó su casco. Con una amplia variedad de armas y magia a su disposición, parecía que los cazadores abrumarían a los Xenos en cuestión de minutos. Zo. Oro. Guaje. De repente, el Formoire lanzó un rugido ensordecedor y balanceó su maza en un amplio arco que envió a varios cazadores a volar.
Fo estaba solo, su cuerpo de 2 metros de alto permanecía erguido, sin importar cuántos cazadores intentaran derribarlo. Su ingenioso trabajo en equipo y estrategia no fueron suficientes. A diferencia de los monstruos típicos, Fo podía leer sus movimientos, dándole la oportunidad de protegerse de las oleadas de flechas y magia que llovía sobre él con heridas mínimas. El Formoire derribaba a los cazadores, uno por uno. Un enano intentó bloquear la maza entrante con un escudo, pero terminó boca abajo en el suelo por el puro impacto. Esto no es bueno, Dix. Este es terriblemente poderoso. Uno de los cazadores lanzó un grito desesperado. Incluso con 5 de ellos enfrentando al Formoire, no podían suprimirlo. Dix. Oh, vamos. Es solo un monstruo. Dix observaba la batalla desde su lugar en la entrada, respondiendo con exasperación. Alzó la retorcida punta de su lanza mientras levantaba su arma roja. El hombre con gafas de protección, nada más que un espectador hasta este punto, comenzó a moverse. Zo. Oro. El Formoire Fo notó que el hombre avanzaba casualmente. Al ver a los cazadores malheridos retroceder varios pasos, entrecerró los ojos hacia el recién llegado. Con los músculos de su hombro abultándose, el Sheno apuntó a la cabeza del hombre y osciló la maza hacia un lado con toda la fuerza que pudo reunir. Trazó una línea recta horizontal. El aire aulló por la poderosa fuerza. El ataque podría convertirlo instantáneamente en un pedazo de carne destrozado, y Dix lo desvió suavemente con el eje de su lanza. Las chispas volaron cuando sonó el fuerte choque de armas. Una sola lanza desvió la masiva maza, llevando el golpe al aire vacío. Aunque los brazos del Formoire eran 3 veces más grandes que los de Dix, el cazador neutralizó con éxito el ataque. Habilidad y técnica. Fue una demostración de la fuerza y habilidad que el despiadado cazador había cultivado. En el momento antes del siguiente ataque, la malvada mueca del hombre se reflejó en los ojos negros del Formoire. Dix utilizó su impulso para deslizarse más allá de su oponente y posicionarse en un punto ciego. Dix. Una vez fue reventado bastante capturando uno grande. Todavía al final de su oscilación, la espalda de Fo quedó completamente expuesta. Los ojos de Dix se fijaron en su objetivo sólido y musculoso, y empujó su lanza directamente hacia adelante. Dix. No eres lo que necesito. Shin. Un sonido agudo y metálico resonó por la habitación. Dix. Q. Justo cuando la punta de la lanza carmesí estuvo a punto de atravesar a Fo, un destello plateado se chocó contra ella y la mandó hacia arriba con el impacto. Todo sucedió en cuestión de un segundo, más rápido de lo que cualquiera en la sala incluyendo a Dix, habían podido reaccionar. Wiene. Ah. Sin embargo, esa chica lo vio. Aquel que le salvó la vida a Zo e hizo retroceder al hombre con el visor no fue un Sheno, sino una persona. Me alegra que lo hayas conservado, Wiene. Es gracias a esa espada que pude llegar aquí. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos al escucharlo, una vez más, Wiene se sintió a salvo gracias a esa persona. Raine, que estaba ocupada luchando su propia batalla, pudo verlo también. Susurrando el nombre del chico entre sollozos, Wiene apretó con más fuerza la empuñadura de la espada en sus manos. Wiene. Por favor, salva a todos. Ella gritó, no como una súplica, sino como un pedido hacia el chico. Bell. Sí, no te preocupes más, Wiene. Y Bell, que jamás había fallado en completar los encargos de Wiene, respondió con seguridad. Pronto, tanto los aventureros como los monstruos habían dejado de prestar atención a sus propias peleas para ver lo que sucedía en el centro de la habitación, donde Bell y Dix se enfrentaban con la mirada. Entonces, ¿debería ir por tu cabeza como premio? Dix vio su reflejo en los ojos rubí de Bell, la iris de ambos orbes se partieron a la mitad, brillando en carmesí como un depredador enfrente de su presa. Uno de los ojos de Dix brilló con la misma intención asesina tras su visor, el hombre preparó su lanza con el chico como objetivo. Bell. Eso ya lo veremos. Quedándose con la última palabra, Bell envainó a Yamato y se preparó también. Aquí voy! Exclamación de cierre. Justo cuando la última lanza de los cazadores espectadores cayó al suelo, el chico de cabello blanco y el hombre con gafas explotaron hacia adelante al mismo tiempo. Fin del